Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a estar probando esta barra de soldadura Soldalum. Es algo que se veía mucho antes en las ferreterías antiguas, ahora no lo he visto tanto. Dice que suelda de todo tipo de material, aluminio, zamac, antimonio, magnesio, cobre, bronce. Así que bueno, vamos a ponerlo a prueba. Ya les digo, es algo que se veía antes, yo ahora no lo veo tanto. Le agradezco al amigo Omar que me lo trajo de obsequio. Pero ahora vienen otras cosas que, bueno, vamos por parte. Primero les muestro esto y después les muestro otra cosa que puede andar también para reemplazar este tipo de barras de soldadura. Bien, acá lo que yo hice fue prepararme dos chapas gruesitas. Les di un punto con la MIG como para que no se separen y vamos a probar de soldar. Según las indicaciones del fabricante, tenemos que calentar la superficie a soldar y después desparramar la barrita o la soldadura. Vamos a proceder a probar y vemos los resultados. Bien, esto no es un pico de soldadura, pero bueno, como no quería cambiarlo, vamos a usar este. Vamos a regularlo bajo y probamos con este. Fíjense, como pudieron ver, calentamos la chapa al rojo vivo y al apoyar la barra se fue fundiendo y depositando soldadura. Hay que dejar enfriar, no con agua, vamos a dejar enfriar a ver qué tan resistente y fuerte es la soldadura. Bien, ya está completamente frío el material. Vamos a ver si quedó. No, no se prendió. Se fundió espectacular, pero bueno, hay un problema o de temperatura o de adherencia que no se adhiere a lo que queremos soldar. Vamos a repetir la prueba y a ver si podemos mejorar el resultado. Bueno, ahí se dieron cuenta, probamos de distinta manera, calentamos la barrita y ahí desparramamos la soldadura, ahora dejamos enfriar y vamos a volver a probar a ver si mejoró la adherencia. Vamos con el segundo intento. Ahora sí, ahora la soldadura se adhirió. Ahí nos dice, no recomienda ningún decapante, solamente amoladora o cepillo de acero. Así que hicimos como dice y bueno, lo importante es no enfriar de golpe. Y ahí selló bien, ¿ven? Del otro lado de la chapa. Continuamos. Acá tenemos justo una parte de una bomba que les mostré que me habían regalado, una bomba sumergible que parece ser de aleación, de Zamac o algo de eso. Así que vamos a aprovechar para probar ahí y para tapar ese agujero que tiene ahí. Así que vamos a apretarlo acá con una prensa y probamos de fundir esto. En esto vamos a tener que tener más cuidado para que no se nos funda el material base. La verdad que ahora que lo calenté pareciera acero inoxidable, así que bueno, vamos a ver, ahora dejamos de enfriar y vemos el resultado. Ahí pudimos desparramar bastante bien en la unión. Después queremos probar de tapar el agujero, a ver cómo se comporta. Ya lo tenemos frío, vamos a ver. No, no se prendió. No se prendió. Ahí se pegó un poco más sobre este lado.
pero no, bueno, casi se pegó bastante, pero esto es inoxidable, ¿eh? Ahí sí se prendió. Ahí sí. Para mí necesitaría algún decapante. Yo me acuerdo en algunas épocas de soldar con estaños y ocupábamos un decapante para que se prenda. Vamos a probar con aluminio. Acá lo que tenemos es un pistón de aluminio. Esto sí es duro aluminio o aluminio del bueno porque es de un pistón. Y le hicimos a propósito unas entradas con la moladora. Vamos a tratar de rellenar ahí a ver qué hace. Ahí ya se enfrió el aluminio. Vamos a probar. No se prendió. Como ven, hay un problema de adherencia. En todos los materiales nos ha pasado similar. Bueno, la chapa hemos logrado que se adhiera, pero no tiene mucha resistencia. Como que le falta un decapante, como les decía, algo similar. Vamos a probar ahora de tapar algún agujero en un caño. Bueno, acá lo que tenemos es un caño a la que le hicimos a propósito una perforación de 3 o 4 milímetros y vamos a proceder a ver si lo podemos tapar con la barrita de soldadura como estábamos probando. Ahí ya está frío. Vamos a ver si se prendió. Ahora sí. En el caño se adhirió bastante porque parece que se metió un poquito adentro y se adhirió. Así que para tapar un agujero anda espectacular. Ahora vamos a hacer la última prueba en un caño de cobre. O de cobre son, perdón, los que se usan en frenos y todas esas cosas. Bueno, acá lo mismo. Acá lo que tenemos es un caño de cobre de los que se usa para freno, para líquido hidráulico. Y le hicimos una perforación de 3-4 milímetros y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahí lo pueden ver. En el caño de cobre quedó mucho mejor estéticamente. Ahora vamos a revisar por dentro a ver si se metió y si se adhirió cuando se enfríe. A ver si sirve para soportar mucha presión. Bueno, ahí como pueden ver ya está frío. Quedó estéticamente muy prolijo. No obstruyó el caño. Vamos a ver si se adhirió. La adherencia parece que es muy buena, así que para esto me encantó. Me encantó para esto. Pero, yo ya tengo otro producto que me dio mi amigo Nacho Suferrín para este tipo de cosas, pero eso lo dejamos para otro video. Vamos a hacer la conclusión de este video. Espero que les sirva y les guste. Bien amigos, para terminar, ahí ven la soldadura en la chapa. En el caño de cobre que quedó muy prolijo. Y bueno, estas son las barritas Soldalum, que ya les digo, antes se conseguía en muchas ferreterías, lo veía muy seguido, similar al estaño, pero como les decía, para mí, para mejorar la adherencia debe llevar algún decapante, aunque no lo indican en las indicaciones, no lo dice solamente limpiar con cepillo de acero. Pero bueno, esto es mi pequeño aporte, una prueba. Gracias al amigo Omar que me trajo las barritas. Y bueno, espero que les sirva y cualquier comentario, si alguno sabe más en detalle, me lo deja en los comentarios y lo charlamos, lo debatimos. Gracias amigos y nos vemos pronto con más material.